Hola, mi nombre es Andrés Esteban Guerrero, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy les quiero compartir un video sobre transistores. Como deben saber, existen transistores MOSFET, FET y también existen transistores bijuntura o BJT, que son de los que vamos a hablar hoy. Y vamos a hallar el modelo de C de dicho transistor. Un transistor tiene básicamente dos funciones. La primera es que deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando, es decir, que se comporta como un interruptor. Y su segunda función es actuar como elemento amplificador de señales. En base a esto, también debemos saber que un transistor funciona en base a tres regiones, que son la región de saturación, la región activa y la región de corte. En la región de saturación, el voltaje colector emisor es menor o igual a 0.2. En esta región, el transistor se comporta como cortocircuito, es un corto. En la región de corte, el voltaje colector emisor es igual o aproximadamente al voltaje colector común. Aquí el transistor se comporta como circuito abierto. Y en la región activa, el voltaje colector emisor es menor que el voltaje colector común, pero es mayor que 0.2. Finalmente debemos también conocer o saber interpretar las terminales de un transistor, que son el colector, el emisor y la base. Con estas tres terminales son como las que vamos a estar trabajando durante este capítulo. Debemos saber también que el beta es adimensional, no tiene unidades, y para hallar las tensiones o las corrientes eh, aplicamos ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, es decir que el circuito en este caso lo vamos a interpretar como un nodo, cumpliendo que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector, y la corriente del colector es beta más 1, con lo cual podemos hacer factor común beta más 1 por I sub b, y al finalmente quedaría que I sub e es aproximadamente I sub c. También debemos saber que las corrientes de la base, las corrientes, perdón, de las terminales siempre van en dirección del diodo. Como, como el diodo va hacia abajo, la corriente I sub c, que es la corriente del colector y la corriente del emisor, también deben ir hacia abajo. Y como el diodo apunta hacia la derecha, la corriente de la base también debe ir hacia la derecha. Para analizar el circuito de un transistor, también debemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que es donde para hallar los voltajes debemos analizar el circuito como una malla. Teniendo claro eso, decimos que el voltaje base-base empezamos así: de menos a más vamos a tomar menos, entonces sería menos voltaje base-base más la corriente de la resistencia de la base por la resistencia de la base más el voltaje base emisor que se encuentra en este lado más la corriente de la resistencia del emisor por la resistencia del emisor. Esa sería la malla int. Eso lo igualamos a cero. Pero nosotros sabemos que I sub E es I sub B por beta más 1 y hacemos ese reemplazo. Y también podemos ver que tenemos 2 I sub B, lo cual nos ayuda a sacar un factor común. Pasamos el voltaje base-base y el voltaje base emisor al otro lado, uno pasa positivo y el otro negativo, y lo y RB más beta más 1 por RE pasa a dividir al voltaje base-base menos voltaje base emisor, y con eso podemos hallar la I sub B, que es la corriente de la base. Teniendo la corriente de la base, nos es más fácil hallar la corriente del colector, porque
por I sub B. Y teniendo el I sub C, hallamos el I sub E, porque el I sub E es I sub C más I sub B. La malla de afuera la, la analizamos de la misma manera como hicimos con la malla de adentro, que sería el voltaje menos el voltaje colector común más la resistencia del colector por la corriente del colector más el voltaje colector emisor más la corriente I sub E por RE, y eso lo igualamos a 0. Igual reemplazamos los valores conocidos, sabemos que I sub E es aproximadamente I sub C y lo podemos reemplazar. Tenemos 2 I sub C, podemos sacar factor común, y obteniendo el factor común podemos hallar el voltaje colector común. Entonces, teniendo ya claro un poco esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este ejercicio nosotros lo que vamos a hacer es hallar el punto Q y la región de funcionamiento en la que se encuentra este transistor. Debemos recordar que el voltaje base emisor siempre va a ser igual a 0.7. Entonces comenzamos, vamos a hacer la malla de adentro, vamos a resolver esta parte del circuito. Entonces tenemos, pues tomando lo que anteriormente expliqué, tendríamos que el I sub B es igual, a, pues por aquí a poner la ecuación, tenemos que I sub B, vamos a volvernos a la siguiente diapositiva para mirar. I sub B es el voltaje base menos el voltaje base emisor. Entonces sería el voltaje base que es 3 menos el voltaje base emisor que es 0.7. Siempre debe ser 0.7. Y eso está sobre el RB. En este caso RB es 15, lo tenemos acá, es 15, más 0.7 por RE. .7 por 96. Se me había olvidado mencionar que el beta para este ejercicio es 96. Por lo tanto, tomamos ese beta como 96. ¿Cierto? Esto sería igual. Listo. Esto sería igual a 0,027 9805 35 miliamperios. Entonces ya hallamos el I sub B. Teniendo el I sub B, podemos hallar el I sub C, que sería el beta. Beta es 95 por lo que nos dio el I sub B, que sería 0.0027980535 miliamperios, obviamente nos daría. Hago una corrección, ahorita aquí este beta es 96 porque la ecuación sería beta más 1, como el beta es 95 más 1 daría 96. Listo. Y también
nos queda fácil hallar el I sub C, que sería sumar la I sub E más la... nos quedaría fácil hallar la I sub E porque sería I sub B más I sub C. Para hacer la malla de adentro, simplemente decimos, aplicamos las mismas mallas que hicimos ahorita, y finalmente tendríamos que el voltaje colector emisor sería igual a 12,27 más o menos. Listo. Ahora debemos también conocer que para los transistores vamos a tener ciertas polarizaciones. La primera polarización es la polarización básica o polarización por divisor de voltaje. En este caso debemos hacer un Tevin en el voltaje base-base, por lo cual nos quedaría que el voltaje colector común por la resistencia 2 sobre la suma de las dos resistencias, y la RB sería la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la suma de las resistencias. Cuando hayamos resuelto esto, vamos a obtener un circuito como este. Vamos a tener el voltaje colector común, la RC, la RB, que le hicimos con el Tevin, igualmente el voltaje base que lo hicimos con un Tevin, y la RE. En esta polarización de divisor de voltaje ya no necesitamos dos fuentes de voltaje, sino solamente un voltaje colector común. Si quisiéramos llevar al punto Q a la mitad de la recta de polarización, es decir, que si queremos hallar el voltaje colector emisor, simplemente al voltaje colector común lo dividimos sobre 2, y la I sub C, que sería el voltaje colector común sobre 2 por la RC más la RE. Y esta operación que estamos indicando, estas dos operaciones que estamos indicando aquí, se le llaman máxima salida simétrica. También tenemos la polarización fija, y en esta polarización tenemos la RB, tenemos la RC, la RE y el voltaje colector común. Aquí, en este circuito, la malla int es por este lado y la malla out por acá. Esta malla int viene desde el voltaje colector común. Entonces la malla int sería voltaje colector común menos RB por la corriente de la base menos el voltaje base emisor está acá, menos RE, que es la resistencia del emisor, por I sub B, y el beta más 1, que ya sabemos pues que I sub C es aproximadamente I sub E. Que I sub C es aproximadamente I sub B. Y lo igualamos a 0. Obtenemos igual un I sub B, que sería el voltaje colector común menos el voltaje base emisor sobre RB más RE por el beta más 1. Y la malla AU sería analizar este lado del circuito. Y por último tenemos la polarización por realimentación. En esta polarización tenemos la resistencia del colector, tenemos la resistencia del emisor y tenemos la I sub P. Igualmente, haciendo mallas, tendríamos que el voltaje colector común, que está acá, sería menos RC por la corriente de I sub E, porque por aquí pasa una corriente I sub E, no I sub C, menos RB que está acá, por I sub B, menos voltaje base emisor, menos RE por I sub E, eso lo igualamos a 0. Hacemos los despejes debidos, y finalmente obtendríamos que el I sub B es voltaje colector común menos voltaje base emisor sobre la resistencia de la base más la resistencia del colector más la resistencia del emisor por el beta más 1. Y la malla de afuera
que es este lado del circuito, sería el voltaje colector común menos RC por I sub E menos el voltaje colector emisor menos RE por I sub E igual a 0. Pasamos este voltaje colector emisor al otro lado, que es lo que necesitamos hallar, lo que no tenemos, y nos quedaría el voltaje colector común menos RC más RE por I sub E es igual al voltaje colector emisor. Y con esto hemos terminado, hemos resuelto un poco a manera de resumen los transistores BJT.